En el siguiente video se explicará sobre el presupuesto de egresos de la Federación con 4 subtemas: el principio de carácter sustancial, principios de carácter formal, egresos de la Federación del 2022 y tipos de control del gasto público. Principios de carácter sustancial. El equilibrio presupuestal es un principio fundamental en las finanzas que ha evolucionado de un enfoque puramente financiero a uno económico, destacando la importancia de un equilibrio dinámico. Este principio, también conocido como principio de exactitud, implica que los ingresos y gastos del presupuesto deben calcularse a partir de estudios socioeconómicos para reflejar cifras reales. La Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal mencionan indirectamente este principio al requerir que cualquier aumento en el presupuesto esté acompañado por una iniciativa de ingreso para mantener el equilibrio. La teoría clásica. Esta teoría sostiene que el presupuesto no debía tener ni déficit ni superávit, sin rechazar en forma absoluta al primero, sino que se le consideraba como un mal tolerable en situaciones excepcionales, en las cuales había que resumir en forma limitada a crédito público. La teoría moderna. El empréstito es muchas ocasiones menos oneroso que el impuesto extraordinario, el cual determina el aumento de la riqueza como multiplicador de inversiones, que incrementa la renta nacional en un ritmo superior al aumento de la deuda pública, que de nada sirve un equilibrio presupuestario si se padece de un desequilibrio económico, por lo que se considera que el equilibrio presupuestario debe ser la norma general. El último principio es el de la anualidad, el cual marca que el presupuesto del país se debe de organizar de manera anual, por lo que los egresos se planean para ejecutarse del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, señalando todas las actividades, obras y servicios públicos previstos que se llevarán durante ese lapso. Su fundamento legal se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 74, fracción 4. Este establece que la Cámara de Diputados es la única con la facultad de examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación cada año. También está la Ley del Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público Federal, en su artículo 15, donde establece que el presupuesto es el decreto aprobado por la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo. A continuación se verán los principios de carácter formal del presupuesto, marcando primero el de unicidad, el cual significa que hay un solo presupuesto y no varios, evitando dispersión de fondos o la falta de control en el gasto, además de que permite apreciar con mayor exactitud las obligaciones del poder público, permitiendo una mejor fiscalización y rendición de cuentas. Este principio tiene su apoyo legal en los artículos 73, fracción 7 y el artículo 74, fracción 4 de la Constitución mexicana, que hablan de una aprobación del presupuesto. Igualmente, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal habla de un solo presupuesto. Seguidamente está la universalidad. Este principio consiste en que todos los gastos públicos deben de estar autorizados por el presupuesto y tiene su apoyo constitucional en el artículo 126, el cual dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté consignado en el presupuesto o determinado por alguna ley posterior. Esto significa que el gobierno no puede gastar recursos de manera arbitraria ni crear gastos imprevistos sin una justificación legal adecuada. Otro de los principios de carácter formal del presupuesto, después de la universalidad, es la no afectación de recursos. ¿Qué es la no afectación de recursos? Este principio establece que los recursos públicos no pueden ser destinados a un fin específico sin la autorización correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que los recursos deben de ser utilizados de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, y esto no pueden ser asignadas arbitrariamente. Por último, tenemos el principio de la especialidad, o también conocida como la separación de gastos. Este principio establece que cada gasto público debe tener un propósito específico y debe ser autorizado por una ley o bien una norma específica. Esto significa que los gastos deben de ser clasificados y autorizados de manera separada para evitar la confusión o la mezcla de los recursos.
Y a continuación vamos a abarcar el presupuesto de egresos de la Federación en sus tres poderes. El primero es el Ejecutivo. Pues como bien ya hemos mencionado antes, el presupuesto de egreso de la Federación pues es un documento que establece los ingresos y egresos del gobierno federal para un ejercicio fiscal determinado. Esto se refiere a la propuesta del presupuesto que presenta el Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, o al Congreso también para su aprobación. ¿Qué debe de contener este presupuesto ejecutivo? Debe de contener 4 características o información principal. Esta es los ingresos estimados del gobierno federal, los gastos organizados de cada dependencia y entidad del gobierno federal, las metas y objetivos de la política fiscal y por último las medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del gobierno federal. Pues en conclusión, con respecto al Poder Ejecutivo en su presupuesto, es que este es un documento fundamental para la planificación y ejecución de la política fiscal del gobierno federal y su aprobación es responsabilidad del Congreso de la Unión. Dentro del presupuesto de egresos de la Federación se encuentra también el presupuesto de egresos del Poder Legislativo, que básicamente se debe considerar o es la asignación de un monto para el funcionamiento de las cámaras de diputados, el cual incluye salarios de los diputados, personal administrativo, los gastos operativos, y esto con la finalidad de que sea suficiente para poder atender todas las erogaciones del Congreso de la Unión y de cada una de las cámaras, así como la Auditoría Superior de la Federación, esto conforme al anexo 1 del presupuesto de egresos de la Federación. Y como último presupuesto de egresos se encuentra el judicial, que es el financiamiento que se asigna para el funcionamiento del máximo tribunal del país, que incluye los salarios de los ministros y personal judicial, así como los gastos operativos y de infraestructura. Esta cantidad debe de ser suficiente para poder satisfacer las necesidades inherentes a la impartición de la justicia federal. Deben de tener en consideración nuevos establecimientos como tribunales, colegios, juzgados, consejos, Instituto Nacional Electoral y Comisión Nacional de Derechos Humanos. También de que estos presupuestos son manejados directamente por cada uno de los poderes de que se trata. En este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ejerce el presupuesto del Poder Judicial. Y como último tema es el tipo de control del gasto público. En México existen 2 tipos de control de gasto público, que son los gastos administrativo y legislativo. El gasto administrativo puede ser interno, es decir, que puede estar a cargo de uno o varios órganos dependientes de la propia administración. El gasto administrativo va en funcionamiento del gobierno, el cual puede incluir los salarios y sueldos del personal, de todos los personales que trabajan en diversas dependencias y entidades del gobierno federal, estatal o municipal. También se incluyen los gastos operativos, que estos son los costos asociados con la operación diaria de las instituciones gubernamentales, como son los servicios públicos, los suministros y el mantenimiento de oficina. También se designa a inversiones en sistemas informáticos o mantenimiento de edificios gubernamentales y entre otros que sean necesarios para la administración pública. El segundo gasto público es el gasto público legislativo, que va en funcionamiento de las instituciones legislativas. El control legislativo en México se apoya en la fracción 4 del artículo 74 constitucional, conforme al cual la Cámara de Diputados tiene la facultad para examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos.
Dentro de dicho examen, este debe de comprender no solo la conformidad de las partidas gastadas de acuerdo con el presupuesto, sino también la exactitud y la justificación de la misma. Dentro de este gasto se incluyen los salarios de legisladores, del personal administrativo y gastos operativos, que estos son los costos para el funcionamiento diario de las cámaras legislativas, como son los servicios básicos, materias de oficina y mantenimiento de instalaciones. También se asigna un financiamiento para foros, audiencias públicas, consultas ciudadanas y otros eventos que puedan promover la participación ciudadana en el proceso legislativo. Y bueno, estos gastos son fundamentales para poder asegurar que tanto la administración pública como el poder legislativo funcionen de manera eficiente y cumplan ante la sociedad.